Bueno, voy a saludar a Esteban Urrestieta, que es su director del Mundo. Buenas noches, Esteban. Antonio, muy buenas noches. Bueno, antes de nada, te pregunto, ¿cómo se te queda el bodío escuchando a Yolanda Díaz diciendo que esto es inadmisible, que se esté publicando cosas relacionadas con una causa judicial? Yo no sé qué causa judicial, esto no lo está investigando en absoluto su señoría, pero bueno, en fin, Y luego lo del ataque brutal al derecho a la intimidad, como dice este señor, el Pachi López de turno. Eso no lo decían cuando se filtraban los mensajes del Partido Popular, ¿no?, de Rajoy y de Bárcenas. Entonces les parecía fantástico. ¡Qué poca vergüenza tienen! ¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo no va a ser, cómo no van a tener interés público, Antonio? Pues claro. Mensajes entre el presidente del gobierno y su número 2, investigado por corrupción, hablando de todo tipo de cuestiones de orden público, desde compañeros, socios de gobierno, operaciones empresariales. ¿Cómo no va a tener interés público eso? Y tú apuntabas muy bien, si una conversación entre un presidente de un gobierno y un alto cargo es una conversación privada que no se puede publicar, ¿por qué llevan esgrimiendo durante años la conversación que publicamos también en El Mundo, por cierto, entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, con aquel célebre mensaje de Luis Sé Fuerte? Yo creo que el debate de la relevancia informativa y de la relevancia pública pues no merece ni perder 5 segundos, ¿no? Toda la sociedad española en este momento, y yo creo que no es una exageración, está hablando y se está interesando y está leyendo en El Mundo los WhatsApps del presidente del gobierno. Por eso vamos al grano, y vamos a dejar que ellos intenten desviar la atención sobre lo sustancial y nosotros vamos a centrarnos en eso, en lo que interesa, sin duda alguna. Vamos a ver, estos mensajes que habéis llevado ya a la portada de mañana de El Mundo, en relación con el rescate de Air Europa. Sánchez intervino en Air Europa en ese rescate y envió instrucciones a José Luis Ábalos. El 8 de septiembre de 2020 le pidió dar una vuelta al rescate de la aerolínea para ver cómo enfocarlo. Eso le decía Sánchez a Ábalos. Y luego, según la UCO, efectivamente, porque esto se está investigando, la Unidad Central Operativa, 5 días antes, Aldama había dicho que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez porque estaba muy jodido, y le había llamado para que, en fin, se agilizara ese rescate. ¿Cómo puede cambiar esto respecto a la investigación que, por ejemplo, ha pedido que se judicialice ya, por ejemplo, el juez Peinado en relación con Begoña Gómez y este rescate de Air Europa? Vamos a ver, en primer lugar, como tú bien apuntas, el rescate de Air Europa está bajo la lupa judicial, y es la primera vez que vemos al presidente del gobierno interviniendo personalmente y de manera directa en el rescate de Air Europa. La secuencia temporal es la siguiente. En primer lugar, Víctor de Aldama le comunica a Koldo García que Javier Hidalgo está muy jodido y que ha llamado a Begoña para agilizar el rescate de Air Europa. Era un momento en plena pandemia en el que la compañía estaba en una situación absolutamente crítica desde el punto de vista financiero. La familia Hidalgo estaba contra las cuerdas y movió Roma con Santiago. Solo 5 días después, Pedro Sánchez se dirige a Ábalos, entonces su todopoderoso número 2 y ministro de Transportes, y le da instrucciones sobre cómo proceder en el rescate. Le reenvía un mensaje que a su vez le ha enviado un amigo suyo procedente del sector aéreo, dándole una serie de indicaciones, diciéndole que hay que rescatar a Air Europa y que hay que vetar la posibilidad de que IAG, la compañía británica IAG, se quede con la compañía. Le insiste Pedro Sánchez en que quiere tener pues un control directo de la operación, que hay que darle una vuelta a esas directrices que le reenvía y que hace suyas, que quiere ver cómo enfocar este tema personalmente con él. Ábalos le dice que va a tener una reunión con Iberia al día siguiente y que le va a mantener informado, y por lo tanto Pedro Sánchez toma el control personal de la operación del rescate. Apenas un mes después, y lo contamos hace unas semanas en El Mundo, aparece en las reuniones del rescate de la SEPI el asesor financiero de cabecera del presidente del gobierno, Manuel de la Rocha,
que normalmente no acude a ese tipo de reuniones relacionadas con el rescate. Y lo hace precisamente porque el presidente del gobierno tenía un interés concreto. Y por último, y también lo contamos en el diario El Mundo durante las últimas semanas, de manera prácticamente simultánea, la familia Hidalgo, a través de Aldama, que entonces lo tenía contratado como asesor, conocen en tiempo real las deliberaciones de esas reuniones de la SEPI a las que asistió el asesor económico de cabecera del presidente del gobierno, hasta el punto de que, insisto, prácticamente en tiempo real, Aldama le manda un mensaje a Javier Hidalgo cuando en la SEPI se decide aprobar el rescate de Air Europa, y le dice: estoy llorando como un bebé, lo has conseguido, tu familia tiene que estar muy orgullosa de ti, bueno, y en fin, celebrando esa decisión. Insisto, es la primera vez que vemos, que acreditamos cómo Pedro Sánchez participó personalmente en esta operación. Bueno, y yo por eso te decía, esto puede cambiar desde el punto de vista de la investigación judicial, puede cambiar algunos asuntos o algunos aspectos. El juez Peinado ya estaba reclamando, hace ya días estaba reclamando que también esto se investigara, el rescate de Europa. Y hasta ahora, claro, la Fiscalía se había opuesto, pero una vez que aparece esta información en la que Sánchez, 5 días después de la supuesta llamada de Javier Hidalgo a la mujer de Sánchez para que se agilizara el rescate, en fin, entrara de lleno en la operación, creo que hay motivos por lo menos para que se investigue desde el punto de vista judicial. Bueno, y se abre una posibilidad, Antonio, que es que algún juez, Peinado o los jueces que llevan el caso Koldo, ordenen a la Guardia Civil que analicen esos dos dispositivos, esos dos discos duros externos que tenía Koldo en su poder, que contienen todas estas conversaciones con el presidente del gobierno y que están custodiados en estos momentos por la Audiencia Nacional y por el Supremo para buscar, en fin, todas las referencias que existan al rescate y a la posible intervención y a las indicaciones del presidente del gobierno, como hemos acreditado ahora en El Mundo, ¿no? Bueno, vosotros tenéis ya, me imagino, todos esos mensajes. Los vais publicando, la cuarta entrega es mañana. ¿Nos van a sorprender aún más de lo que nos están sorprendiendo, por ejemplo, en el día de hoy, ese intercambio de mensajes Sánchez-Ábalos? Bueno, estamos viendo pues a un presidente del gobierno hablando sin filtros, sin tapujos, sin la hipocresía habitual de la política, pues eso, de personas de su confianza, de socios de gobierno, de actores de la vida pública, interviniendo en grandes operaciones empresariales. Y yo creo que vamos a conocer durante los próximos días y las próximas semanas mensajes e intervenciones en el mismo sentido. La mayor parte, y esto es algo que nos ha llamado la atención en El Mundo, la mayor parte de los mensajes, del contenido de los mensajes, versa sobre el funcionamiento interno del partido y la obsesión del presidente porque no haya disensiones internas, ¿no? Por lo que él califica textualmente por tener marcados a todos, ¿no? A todos los varones, y que no haya ninguna voz discordante, ¿no? Eso es tremendamente llamativo. Yo me atrevería a decir que es el denominador común de las comunicaciones, de los mensajes de Sánchez con Ábalos durante los años que compartieron gobierno. La obsesión, la fijación principal de Sánchez era que no hubiera una sola crítica a su alrededor, y bueno, empleándose con unas maneras y con unos modos, pues ya lo hemos visto, absolutamente implacables y tajantes contra los críticos. Y luego además los mensajes, lo que ponen de manifiesto todo este tipo de intercambio de comentarios, mensajes, es que desde el gobierno, pues hombre, parece que querían hacer abstracción de todo lo que se estaba publicando en relación con las actividades ahora ya, bueno, presuntamente delictivas entonces y ahora un poquito más acreditadas desde el punto de vista de la investigación judicial y de la UCO. Hasta María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta, le envió un mensaje a Ábalos al año de ser cesado diciéndole: te tengo en mi alma.
que es la forma de decirle que, bueno, que no le olvidan y que le quieren muchísimo, a pesar de que se estaban publicando cosas realmente escandalosas de su actividad, ¿no? Y a pesar de que María Jesús Montero luego dijo públicamente que no tenía ningún tipo de amistad ni de cercanía con Ábalos, ¿no? Pues fíjate. Bueno, pues la llevaba en su alma. Efectivamente. Y luego, hombre, lo del tema de... Hoy, ¿no te ha sorprendido la reacción de la ministra de Defensa? Que después de llamarla llamado pájaras, Sánchez dice, bueno, son conversaciones privadas, no le da importancia, no sé. Chico, eso es lo que piensa el presidente del gobierno de ti. Pues, hombre, algo podías haber dicho un poquito más en línea de pues lo mira, que por desgracia, requiere dignamente no, decir, ¿no? A mí no me ha sorprendido, ¿no? Yo no me esperaba otra cosa, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Ahí queda lo que pensaban. Por cierto, después de una entrevista que concedió Margarita Robles en La Sexta, en la que se le exhibieron unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que fue lo que motivó que Ábalos cogiera el móvil y se comunicara inmediatamente con Pedro Sánchez, unas declaraciones en las que Isabel Díaz Ayuso ensalzaba en plena pandemia a Margarita Robles hasta el punto de tildarla de la nueva Manuela Malasaña, en referencia a la heroína del 2 de mayo de 1808. Eso removió en su asiento a José Luis Ábalos, le hizo escribir a Pedro Sánchez, y a medida que fue avanzando esa entrevista televisiva se fueron cabreando más los dos, porque Margarita Robles dijo en aquella intervención pública que ella estaba absolutamente en contra de la confrontación política, que el Ministerio de Defensa se rige por la independencia al margen de los partidos políticos, es decir, lo contrario de lo que estaba llevando a cabo la cúpula de su partido, que estaba fomentando el enfrentamiento y el choque contra Ayuso, ¿no? Y en ese contexto pues es donde termina diciendo el presidente: esta es una pájara que se acuesta con el uniforme militar. Hombre, y a mí realmente también me ha llamado la atención el hecho de que alguien tan locuaz y siempre tan activo en las redes sociales y con un micrófono, en fin, el hombre se explaya, que Pablo Iglesias no haya dicho nada sobre lo que Sánchez comentó en su día de él siendo vicepresidente del gobierno, llamándole estúpido, tonto, lo de la estulticia, llamándole maltratador, ojo, y que haya tenido a un maltratador en el gobierno y no le ha molestado aparentemente a Iglesias, porque no ha reaccionado, ¿verdad? No, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque ha arremetido contra mí personalmente, ¿no? Que yo no soy, a matar al mensajero, nadie, que es lo que siempre se han dedicado a ellos. Yo no soy nadie y desde luego yo no le he llamado maltratador y no me he referido a él de esa manera tan despectiva, ¿no? Es verdad, eso también es extraordinariamente sorprendente, ese silencio inquietante, ¿no? Raúl Mayoral, te quiere preguntar. Sí, buenas noches, señor Urreiztieta. Yo le quería hacer una pregunta que a lo mejor es un poco expeditiva, pero ¿tienen ustedes, usted en concreto y la redacción, tienen miedo de que pueda ocurrir? Porque si echamos la vista atrás, a un director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, le montaron aquello del vídeo, ¿no? ¿Tienen ustedes miedo? Bueno, pues la verdad es que Raúl, no tenemos miedo de una ofensiva de esas características. Yo creo que lo que se le hizo a Pedro J. Ramírez afortunadamente cuenta con pocos precedentes. Fue el mayor ataque a una... Eso sí que fue un ataque a la privacidad. Eso sí que fue un ataque a la privacidad. Eso sí que fue un ataque a la privacidad. Y además por parte de personas que tienen las mismas siglas que el gobierno actual. Sí, eso es el mayor ataque jamás conocido a un personaje público y forma parte de la historia más negra de nuestro país, ¿no? Vamos a ver, lo que estamos viviendo en los últimos años, los periodistas, es un ataque contra nuestra credibilidad, ¿no? Es decir, atentados contra nuestra credibilidad, contra nuestra reputación, por la vía de intentar difamar al periodista para que todo lo que publique pues quede automáticamente desacreditado, ¿no? Eso no es un invento del Partido Socialista. Roberto Saviano, el periodista italiano, autor de Gomorra, que es un periodista que sí que tiene que temer por su integridad física porque está amenazado
por la camorra napolitana desde que escribió ese magnífico libro. Él siempre dice una frase que a mí me impactó mucho. Él dice: yo no temo porque atenten contra mí físicamente, temo que atenten contra mi credibilidad. Pues yo creo que eso es lo que estamos viviendo en España, ¿no? Atentar contra la credibilidad de los periodistas que publican informaciones que incomodan al poder, ¿no? Y eso es un comportamiento extraordinariamente peligroso, ¿no? Oiga, los periodistas tenemos una proyección pública, ahí están nuestras informaciones, y los políticos tienen mecanismos para acudir, si lo consideran oportuno, a los tribunales para rebatir la veracidad de una información. Y en fin, vivimos en un Estado de Derecho y una democracia, y poner en marcha, pues, y eso sí que es una máquina del fango, de tomo y lomo contra los periodistas, pues lo estamos viendo desgraciadamente durante los últimos años de manera muy común. Yo en todo caso quería... Brevemente, Raúl, por favor. En todo caso quería decir que lo que está saliendo no es intimidad ni privacidad de Sánchez ni de Ábalos, es la manera en cómo se gestiona, por ejemplo, un partido político. Usted lo ha dicho, se ve el afán de controlar de Pedro Sánchez, y yo, como ciudadano que pago impuestos y sostengo a los partidos políticos, me gusta saber cómo se gestiona un partido político o cómo hace el gobierno, mi gobierno, las cosas del día a día, de a financiar una empresa, ayudar a una empresa. O sea, por lo tanto, eso no es intimidad. Gracias. Bueno, esa apreciación es muy importante. Es decir, efectivamente, se está confundiendo deliberadamente mensajes íntimos con mensajes privados, que no es lo mismo. Un mensaje íntimo es un mensaje entre dos personas que tienen una relación sentimental, y eso forma parte de la esfera privada y que es inviolable, ¿no? Nosotros no nos estamos metiendo en el dormitorio de nadie. Es decir, estamos publicando, como tú bien apuntas, mensajes del presidente del gobierno con su número 2 hablando de cuestiones de extraordinaria relevancia pública. ¿Cómo no va a tener interés público ese tipo de cuestiones? Y luego se utiliza otro argumento. No, es que todo lo que se está publicando ya se sabía. Bueno, yo no sé vosotros. Yo no sabía que el presidente del gobierno se refería a su ministra de Defensa como una pájara, claro, que duerme con el uniforme. Yo no sabía que hablaba de esa manera tan despectiva contra su vicepresidente Pablo Iglesias, al que llega a tildar de maltratador. Yo eso no lo sabía. Yo no sabía que se empleaba con esa crueldad contra los varones críticos del partido, los que llama desde petardos, hipócritas, acosadores, porque dice que le están acosando, y desde luego yo no sabía y no me lo imaginaba que Pedro Sánchez, después de destituir a José Luis Ábalos, meses después, cuando todos pensábamos que la relación pues estaba totalmente rota, le había mandado un mensaje diciéndole que le echaba de menos, que apreciaba mucho su criterio político y su amistad, y que Ábalos se había convertido en la sombra, en una suerte de asesor político externo del presidente del gobierno, y que le mandaba argumentarios que Pedro Sánchez luego asumía como propios y que calificaba textualmente de grandes hallazgos. Yo todo eso no lo sabía. Bueno, pues, a ver, Marta, la última, venga. Muy rápido, Esteban. Al final, la preocupación ha ido increciendo en Moncloa. Yo creo que lo que dais hoy, esta cuarta entrega, supone un salto cualitativo, ¿no? Porque ahí señala Europa, Begoña, la intermediación directa, o que se interesó de manera directa el presidente del gobierno. No sabemos quién ha filtrado. Pero supongo que Moncloa o Barrunto, no sé si tienes, esas son impresiones, que intentará atajar, o sea, que el daño, que lo que ya los mensajes que tengáis ya en vuestro poder, pero que el daño no vaya más. Y luego yo dudo mucho de que al final vayan a llevar a cabo la denuncia que ha anunciado hoy Bolaños, si no denuncia al juez. Me ha dado un poco la impresión que era como una huida para adelante, porque le estaban preguntando todos los periodistas. Bueno, yo creo que la acción legal no tiene, desde mi punto de vista, ningún recorrido. La información tiene una relevancia pública, como he reiterado una y otra vez, que es absolutamente incuestionable. Yo creo que no hay ningún juez que vaya a decir que eso es una vulneración de la intimidad del señor Sánchez y del señor Ábalos, hablando de los temas que abordan.
y en ese sentido yo creo que no van a emprender una acción legal. Y si la emprenden, bienvenida sea, porque, sí, yo también. porque vamos a defender la relevancia de la información. Pues oye, lo dejamos aquí. Gracias, Esteban Urreiztieta, enhorabuena. Y nada, estaremos atentos ya al devenir de los acontecimientos y a la próxima entrega. Ya conocemos la cuarta, la de mañana, a ver la quinta, a ver con qué nos sorprendéis. Pues os mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas noches. Igualmente, Esteban, gracias. Buenas noches. Tú publicabas hoy precisamente en el Confidencial, decía Juan, dice, hombre, hay pánico en el PSOE, mucha tensión en Ferraz y Moncloa por todo esto. El móvil de Ábalos no es solo con Pedro Sánchez, ha hablado con todo Pichichi. Varones y exvarones advierten de que el daño puede ser incalculable, tendrá 1000 cruces de mensajes con ministros, con los números 2 de los ministros, y luego conversaciones sobre terceros con otros. Y la gran duda, la corrupción, efectivamente. Claro, es que... bueno, déjame dar la enhorabuena a Esteban y a Lamet, porque la información es relevantísima y cuando el gobierno intenta que estemos hablando permanentemente de si eso no es delito, si eso no es delito, lo que está haciendo es desviar la atención. Hay que hablar del contenido de los mensajes. No, pero si aquí en esos casos lo que hace es recordarle que cuando esto se hacía con el Partido Popular y se publicaban aquellos mensajes, entonces no era delito. No, claro. Y entonces estaba muy bien. Eso es desviar la atención. Pues mire usted, no. Ahora tomen ustedes un poquito de caldo de esas tazas que le recomendaban ustedes. Y eso es desviar la atención. Y luego, ojalá, no, que se me entienda lo que voy a decir, ojalá les pongan una querella a los compañeros del Mundo, porque entonces es cuando realmente vamos a ver en un tribunal cómo salen todos estos y muchos más mensajes, y al final esas cosas se le vuelven contra siempre al gobierno. No la van a presentar, porque saben que eso, primero, los desprestigia, segundo, es un ataque a la libertad de expresión, y tercero, una vez que esas cuestiones llegan a los tribunales, perjudican al denunciante y no al periodista que ha hecho su trabajo con una profesionalidad impecable. ¿Y qué pasa en el PSOE? Que todo el mundo está, con perdón, Antonio, ya son las 12 menos 20, acojonado. Es lo que me decían ayer varios varones con los que hablé, varones y exvarones, algunos purgados, acojonados. ¿Por qué? Porque saben que Ábalos tiene mensajes con todo el mundo, con todo Pichichi, me lo dijeron así textual, con todo Dios, así lo dijeron. Es que era así. Y esto puede tener repercusiones, pero al final hay una pregunta que está encima de la mesa, en el aire, que es la corrupción. ¿Va a haber mensajes que destapen comportamientos corruptos del señor Ábalos o que puedan afectar al conocimiento del señor Sánchez de la actitud de Ábalos, presuntamente delictiva, como estamos conociendo? Porque eso es importante. Y ahí es donde, a la hora de analizar estas exclusivas del Mundo, tenemos que tener en cuenta los tiempos, los momentos en los que se van produciendo estas conversaciones. ¿Qué se sabía entonces? ¿Qué no se sabía? ¿Qué argumentó el presidente del gobierno, señor Sánchez, sobre la destitución de Ábalos y qué no dijo? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el PSOE ahora mismo están profundamente preocupados. Y yo creo que aún es pronto, pero habrá que pensar en los próximos días en hacer un análisis de fondo sobre cómo afecta esto a la estabilidad del gobierno, a la estabilidad del propio presidente del gobierno, que, según hemos leído por ahí, está disgustado, ¿no, Antonio? La última vez que estuvo disgustado, ¿sabes lo que hizo, no? Pues irse 5 días a tocarse la nariz. Sí, pero... Correcto. Y las orejas. O sea que, a ver, y volvió de los 5 días diciendo, la democracia soy yo, no textualmente, pero parecido, anunciando planes para controlar a la judicatura y a los medios de comunicación. Que ha puesto en marcha hoy, y un año después, que se acaba de cumplir el año de los 5 días, fue finales de abril, se acaba de cumplir un año de los 5 días de Sánchez, ni el juez Peinado ha dejado de investigar, ni el juez Hurtado ha dejado de investigar, ni los jueces del Supremo han dejado de investigar, y todo sigue adelante. Ni la jueza de Badajoz ha dejado de investigar. Por cierto, la de Catarroja tampoco, que esa sí nos gusta. Es decir, hay que dejar a los jueces trabajar, y aunque el gobierno trate de señalarlos, y aunque el ministro Bolaños... A esa no le dicen nada. No, esa no. Esa no dice nada. Los que defendemos aquí a los respetamos jueces, a todos, a unos y a otros, claro, respetamos a todos. Pero ellos no respetan a aquellos la independencia judicial. que están abordando causas que pudieran perjudicar. Y permítame que haga un giro al tema que hemos comentado antes con el señor Viada. Los debates sobre la Fiscalía están encima de la mesa en Europa, es verdad. Es verdad que hay que desvincular la Fiscalía del gobierno, es verdad. Y eso es algo que hay que hacer. Pero, hombre, hay que hacerlo con otras cosas. Primero, en un contexto distinto. Segundo, con un fiscal pactado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y digo el orden Partido Popular y Partido Socialista porque el partido más votado es el Partido Popular. Por lo tanto, si vamos a buscar un fiscal general de consenso desvinculado del gobierno, pactémoslo, ¿no? Y también muy importante la segunda medida que ponía sobre la mesa el señor Viada, que es
que la Fiscalía cuente con un presupuesto que le permita no depender del presupuesto del Ministerio de Justicia. Es que si no, es de nuevo un debate torticero. Es un debate torticero, porque ¿quién no va a estar a favor de que se separe, de que se desvincule el nombramiento del fiscal del Gobierno? Claro, lo que pasa es que lo que está haciendo el Gobierno es alargar un año la presencia del señor García Ortiz, para que cuando Sánchez no esté, el señor García Ortiz siga defendiendo al señor Sánchez. Pero si me permites, Juan, eso no es lo más relevante que ha pasado hoy con la Fiscalía. Lo más relevante es que van a quitar a los jueces la capacidad de instruir las causas penales y van a pasar a manos de unos fiscales nombrados por los fiscales jefes. Eso es lo importante. Hoy quieren venderlo como que va a durar 5 años, que estupendo, el estilo americano, Europa, etcétera. Lo importante es que quieren quitar a los jueces la capacidad de instruir, de que lleven las instrucciones penales y que la UCO o la Fiscalía Anticorrupción no dependa de los jueces, sino de los fiscales. A mí eso me parece lo de verdad grave, y lo distraen, nos ponen un poco el papel celofán de que va a estar 5 años en vez de 4. Ha dicho Juan una cosa, ¿cómo va a afectar esto a la estabilidad del Gobierno? Yo diría, ¿cómo va a afectar esto a la estabilidad del grupo parlamentario socialista? Bueno, interesante. Porque todos tenemos en la retina, cuando el caso del sí, que nos contaron aquella milonga de que Ábalos había evitado una protesta diplomática o un escándalo diplomático, y toda bancada socialista aplaudiendo a Ábalos, que se puso de pie. Sí. Cuando a este señor lo empure el Tribunal Supremo, que al final terminará, ¿qué van a hacer esos 120? Yo siempre he sostenido aquí que a Sánchez lo traicionará alguien del grupo parlamentario que piense que quiere tener vida política más allá de Sánchez. Y había gente aquí con tertulios que decían que no, pero recordemos el caso de los diputados del Parlamento de Castilla y León, cuando le escogieron con el micrófono diciendo aquello de pero hay neuronas en el Gobierno, porque hay muchos diputados socialistas que piensan así. Sí, pero mira, bueno, señores, por eso la obsesión, y luego hemos visto, te digo para no... Luego hemos visto a Margarita Robles, que la llaman pájara y sale diciendo ja, 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 es una broma. O sea que yo eso dudo que lo veamos.